En esta oportunidad me corresponde presentar la introducción y la conclusión de nuestro ensayo. Nos estamos presentando aquí el grupo número 8. Así es. Nuestras parábolas que vamos a trabajar en este día tiene como título la parábola de la red, la paciencia y el no juzgar. Cuando nosotros escuchamos hablar de las parábolas, generalmente hablamos de las parábolas del hijo pródigo, del buen samaritano. En esta oportunidad vamos a presentar también otras parábolas que, aunque esto tal vez no las hemos escuchado, pero sí contienen una gran enseñanza. Así es, son muy profundas estas y sobre todo ponerlas en nuestra vida práctica como cristianos. Ahora, las parábolas, puedo decir que se utilizaban para poder transmitir verdades espirituales que transforman el corazón, la manera de pensar y la forma de relacionarnos con Dios y con nosotros mismos. El propósito de este ensayo es conocer las 5 parábolas. A continuación, voy a dejar a mis compañeros para que puedan escuchar las siguientes parábolas. Amén. La parábola del siervo despiadado. La palabra del siervo despiadado que encontramos en Mateo 18, versículo 21 al 35, nos dejan una enseñanza muy clara sobre el valor del perdón y la misericordia. En ella un rey perdona una deuda de 10.000 talentos. Era una deuda muy difícil de pagar, era enorme, a uno de sus siervos, pero ese mismo hombre no fue capaz de hacer lo mismo con un compañero que le debía 100 denarios, un menor mucho, ¿no? Un poco insignificante con la deuda que él tenía. Con esa historia Jesús nos demuestra que quien ha recibido el perdón de Dios también debe aprender a perdonar a los demás. Esta idea se relaciona con Santiago 2:13, donde nos recuerda que quien no tiene misericordia con los demás tampoco la recibirá en el juicio. Jeremías explicó que el perdón de Dios nos concede la manera gratuita, debe reflejarse en nuestra forma de tratar a las personas en la vida diaria. Esto significa dejar a un lado el rencor, resolver los conflictos con los corazones dispuestos a perdonar y a recordar que así como Dios nos dio una nueva oportunidad, nosotros también debemos de dar a quienes nos ofenden. Amén. La parábola de los obreros de la viña, Mateo 21:16. Su principio es la gracia de Dios. Esta parábola nos enseña que la salvación y las bendiciones que Dios nos da no dependen de nuestros méritos, sino de su gracia y su misericordia. Jesús cuenta que el dueño de la viña pagó el mismo salario a todos los trabajadores, aunque algunos habían trabajado más tiempo que otros. Con esto nos muestra que Dios es soberano, generoso y que siempre actúa con justicia. Esta enseñanza se relaciona con Efesios 2, 8, 9, donde se afirma que la salvación es un regalo de Dios por medio de la fe y no por nuestras obras. También con Romanos 15, 16, que nos recuerda que Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Un ejemplo de esta verdad es el ladrón que se arrepintió en la cruz. En Lucas 23, 39, 43, quien recibió la promesa de la vida eterna a pesar de haber conocido a Jesús. Solo el final de la su vida. Esta parábola nos anima a servir a Dios con humildad y gratitud, sin compararnos con los demás ni buscar reconocimiento y alegrándonos porque Dios sigue llamando salvando personas por su inmenso amor y su infinita gracias. Amén. Proseguimos con la parábola de la red. Lo que nos concierne es a la paciencia y el no juzgar, puesto que Jesús nos deja una gran lección sobre la paciencia y el no juzgar a los demás de forma apresurada. Cuando
cuando la red está llena, no solo cuando la red está llena y llega a la orilla, los pescados se sienten y se separan, los peces buenos y de los malos, ¿no? Bueno, esta nos hace entender que así es el rey. Jesús hace una comparación que así es el reino de los cielos, que abarca a los malos y a los buenos. Y también aquí vemos que Dios juzgará todo a su debido tiempo, puesto que la enseñanza se complementa con Eclesiastés 3:17, a que nos dice que Dios juzgará al justo y al malo a su debido tiempo. Bueno, en nuestro labor diario cotidiano, nosotros tenemos que dar un buen ejemplo, ayudar a todos, mostrar nuestra compasión y, y asimismo nos deja una reflexión, una aplicación en nuestro día. Bueno, especialmente en un mundo lleno de críticas, esta parábola de la red nos pide ser prudentes. Amén. Amén. La parábola del amigo inoportuno, narrada en Lucas 11, versículos 5 al 8, nos enseña la importancia de no rendirnos cuando buscamos alcanzar a una meta. Cuando presentamos nuestras peticiones a Dios, la historia cuenta que un hombre, al recibir una visita inesperada en la noche y no tener comida para ofrecer, va a donde su vecino para pedirles unos panes. Aunque al principio el vecino se niega porque ya era demasiado tarde, demasiado noche, termina ayudándolo debidamente a la insistencia de ese amigo. Esta enseñanza se relaciona con 1 de Tesalónica capítulo 5, 17, donde se nos anima a orar de manera constante. El propósito de esta parábola no es comparar a Dios con un vecino que no quiere ayudar, sino mostrar que la fe perseverante agrada al Señor en nuestra vida cotidiana. Esta enseñanza nos recuerda que no debemos de abandonar nuestros estudios, proyectos o sueños cuando aparecen las dificultades, sino seguir adelante con paciencia y confianza, sabiendo que la perseverancia nos ayuda a crecer y a fortalecernos. Amén. Bien, el Señor le bendiga, hermanos. Siguiendo con la exposición, en el quinto párrafo podemos hablar de la parábola del siervo inútil, ¿no? Estos lo encontramos en Lucas 17, de 7 a 10. Aquí Jesús nos presenta un ejemplo de un siervo que después de trabajar todo el día en el campo, regresa a casa. El dueño no le felicita, ni le organiza una celebración, ni banquete, nada por el estilo, ¿no? Porque el siervo simplemente cumplió con el deber, ¿no? Con el trabajo. Por eso Jesús incluye diciendo, ¿no? Aquí nos dice que somos siervos inútiles, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Este mensaje, por ejemplo, nos enseña el valor de la humildad en el servicio. Hoy vivimos en una sociedad donde muchas personas, por ejemplo, que buscan reconocimiento, aplausos, elogios por lo que hacen, ¿no? Piensan que se merecen de todo eso. Eh, Sin embargo, Jesús nos invita a servir con un corazón humilde, haciendo el bien sin esperar las recompensas humanas, porque por la palabra también sabemos todo viene por añadidura, ¿no? Enseña también, aquí podemos en Romanos 12:3, donde el apóstol Pablo nos exhorta a no tener un concepto más alto de nosotros mismos de lo que debemos tener. También enfocando algunas bibliografías podemos encontrar, ¿no? Donde que nos explica que el pasaje tiene como propósito eliminar el orgullo en el servicio y recordar que todo lo hacemos para Dios. Eso tenemos que tener bien en claro, ¿no? Todo lo que se hace es para Dios. En nuestra vida diaria, esto significa trabajar con honestidad, cuidar a nuestra familia, servir a nuestra comunidad con amor y responsabilidad. No debemos hacerlo para recibir aplausos ni reconocimientos, sino que nuestro deber como seguidores de Jesucristo
debe ser agradar a Dios. Por eso esta parábola nos recuerda que el verdadero servicio nace de la humildad, del amor, no del deseo del reconocimiento por los demás. Amén, hermanos. Continuamos. Cada una de estas parábolas nos deja una gran enseñanza. Sí, pero todas apuntan a un mismo propósito: formar el carácter de un verdadero discípulo de Cristo. Es así. Son diversas parábolas que hemos escuchado a cada uno de nuestros compañeros y cada quien tiene también su punto de vista y todo con una mirada a Cristo. Hoy día hemos aprendido en el tema, por ejemplo, vamos con una. Dice, Dios tuvo misericordia. Así es, tuvo misericordia de nosotros. Es una de las parábolas muy importantes. Y en esta misericordia, el Señor que hizo nos perdonó. Entonces Él también nos ha enseñado a perdonar. También entendemos que la salvación es un regalo maravilloso y viene mediante la gracia de Dios. Otro, hemos descubierto la importancia de saber esperar con paciencia en el tiempo de Dios, pero a veces nos desesperamos. Es así. Entonces, hay que evitar juzgar. ¿A quién? A los demás. Tenemos otra de las parábolas. Además, Jesús, ¿qué dijo Jesús? Nos anima a perseverar en la oración, confiando en que Dios escucha a quienes buscan su paciencia con fe. Hay algo muy importante que dijo nuestro hermano Francisco, y sí, me quedo también con una de estas parábolas. Cada que la leía decía, estamos llamados a servir y somos siervos inútiles, es la gran verdad. Entonces, finalmente, ¿qué hemos aprendido todo el gran equipo? Porque no solamente se queda en el cuaderno de lo que hemos escrito, sacado nuestras conclusiones, hemos compartido, hemos dialogado. Finalmente nos quedamos con un gran aprendizaje y el verdadero servicio cristiano, dice, debe de realizarse con humildad. Así es, hermano Francisco, como usted lo acaba de expresar. Realizarse con humildad sin buscar reconocimiento humano. Y mucho lo buscamos, pero Dios no quiere, sino lo que Él desea es que seamos servidores humildes. Y sobre todo dice agradar únicamente a Dios. Hasta aquí nos despedimos, pues, todo el equipo de trabajo, el número 8, y ha sido un gran gusto el poder trabajar en equipo. El Señor les bendiga. Hasta pronto.